Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Te Hablamos, un programa donde hablamos de autismo. El día de hoy en esta mesa redonda hablaremos sobre acerca del diagnóstico y para ello contamos con la doctora Roselín Valerín, especialista en neurodesarrollo, y como siempre estamos con Natalia Girón. Hola, buenos días. Manuel Barrantes. Hola, hola. Y su servidora Silvia Ramírez. Bueno, entonces si quieren arrancamos la mesa redonda discutiendo un poquito acerca del origen y las causas. ¿Qué causa el autismo? Bueno, primero que nada, buenos días y también es un gusto y un placer, ¿verdad? Estar el día de hoy con ustedes y realmente más bien es muy motivante, ¿verdad? Que papás como ustedes nos inviten a esta conversatorio, ¿verdad? Vamos a ver, el espectro del autismo no hay una causa específica, ¿verdad? Sabemos que el origen es multifactorial, ¿verdad? Y todavía, seguimos, ¿verdad? Avanzando en esa búsqueda, digamos, de causas. Las causas de origen genético es algo que sí se ha estudiado mucho, ¿verdad? En donde sabemos que, por ejemplo, se han estudiado más de 200 genes y se han encontrado pequeñas alteraciones en los genes que pues todos los genes están en nuestras células, ¿verdad? Y determinan nuestras características, tanto externas como internas. Y entonces hemos encontrado diferentes mutaciones, cambios en esos genes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un niñito con síndrome de Down, sabemos que hay específicamente lo que se llama una trisomía 21. En el cromosoma 21 hay uno más. Entonces es muy específico para ellos. Pero resulta que en el autismo hay un montón de alteraciones genéticas, entonces por eso no hay una sola, ¿verdad? Se dice también que pueden haber factores ambientales que, por ejemplo, durante el embarazo, vamos a poner un ejemplo de los que están más, digamos, más estudiados, una mamá que es epiléptica y toma tratamiento con valproato de sodio, ¿verdad? Entonces, ese valproato de sodio podría afectar la forma en que esa genética del niño, digamos, durante la formación dentro del útero, se están conformando esos genes y entonces el medicamento puede venir y afectar ese gen, ¿ok? Entonces, hay algunos factores así, digamos, que se pueden asociar a que se cambian la forma en que funcionan los genes y repercuten a nivel de las células cerebrales, ¿verdad? Entonces, hay mucho, ¿verdad? O sea, aquí entraríamos en que se ha hablado que si la obesidad, que si factores de salud de la madre, como problemas de tiroides, ¿verdad? Todo ese tipo de factores, pero en general, como les decimos, es multifactorial y no hay una causa específica. Ok. Bueno, entonces tal vez por ahí podríamos empezar a derribar el primer mito, que es si las vacunas causan o no autismo. Digamos, es algo que a nosotros nos preguntan mucho, que si vacunamos a Alex, si no lo vacunamos, qué opinamos al respecto. Bueno, en nuestro caso, Alex sí tiene todas sus vacunas, más que nada se empezó con lo del COVID, ¿verdad? Y si no, Claro. todas las tiene. Entonces, queremos saber qué opinan sobre eso y qué otras cosas la gente dice que puede causar autismo. Por ejemplo, también nos han dicho que cuando la mujer está embarazada, que tantos ultrasonidos, que eso puede causar autismo. También la alimentación de ahora, que las comidas de ahora que tienen tanto químico, tanta cosa, que eso hace que se despierte o se active el autismo. Entonces, son cosas que nos han dicho, nos gustaría saber qué opinan. Bueno, yo, ¿verdad? Voy a iniciar. No voy a tocar el tema de las vacunas, quiero que tal vez la doctora converse. La alimentación realmente creo que apoya, perjudica, beneficia a cualquier ser humano, ¿verdad? No solamente a personas que tengan algún diagnóstico o no. Sí se ha demostrado que ciertos, por ejemplo, colorantes, ¿verdad? Afectan la función ejecutiva o la química del cerebro, pero en todos los seres humanos, no solamente en las personas que tienen o no diagnóstico, ¿verdad? Entonces, por ese lado, sí es importante rescatar que es importante tener una alimentación sana en general, todos, Sí, ¿verdad? pero no es que te activó. No creo que te active ningún trastorno, okay. ¿verdad? No solamente del desarrollo, sino Sí. de otro tipo de aprendizaje. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero entonces la alimentación, ¿verdad? La cantidad de ingesta de azúcar, por ejemplo, la cantidad de colorantes que tiene un alimento, todas estas cosas que mandan las mamás, los chocolates, las Oreo, las galletas de chocolate en general, ¿verdad? Todo lo que tiene colorante 5 o 6 rojo, amarillo, naranja, ¿verdad? Todo este tipo de cosas alteran
la función química del cerebro de cualquier ser humano. De cualquier persona, hasta el café, todo ese tipo de cosas que no se pueden hacer. Exactamente. En general, a En los seres general, humanos. ajá. Sí, yo estoy de acuerdo con Natalia. Cuando hablamos de ese eje cerebro-intestino y que, ¿verdad? Nuevamente, o sea, si yo tengo un problema de diarrea crónica, un problema de estreñimiento, me va a afectar en mi estado emocional. Entonces también, y obviamente que sabemos que a veces los niños con autismo pues tienen su selectividad alimentaria y entonces a veces puede repercutir. Aunque hay estudios, por ejemplo, que dicen no, que el azúcar no está demostrado que genera hiperactividad o inquietud, pues uno lo ve a veces en la práctica que los papás le dicen a uno, doctora, o sea, ayer comió chocolates y hasta no en uno paraba, mismo, o sea, en uno pegaba, mismo, yo tomo ¿verdad? café y hasta que camino por las paredes. Exacto, Sí. entonces es un tema general de salud, ¿verdad? De un estilo, digamos, una alimentación saludable. Respecto a las vacunas, bueno, eso ha sido todo un tema, ¿verdad? Porque sabemos que existen pues los grupos antivacunas, ¿verdad? Sobre todo, pues aquí ha venido creciendo, pero hay otros países, ¿verdad? Como del lado de Norteamérica, en donde esos grupos son muy fuertes. Y todo empezó por un estudio que hubo hace muchos años, ¿verdad? Que fue publicado en una revista muy importante, en donde en ese estudio ellos mencionaban de que ese grupo de niños que habían sido vacunados tenían más posibilidad de tener autismo. Y a raíz de ese estudio fue que empezó toda esta situación. Posteriormente se van dando cuenta que el estudio fue mal realizado, ¿ok? Mal ejecutado, que habían, como decir, conflictos de interés, ¿verdad? Habían unas situaciones ahí que no se revelaron y entonces los mismos investigadores tuvieron que retractarse y la misma revista que era tan importante, que no la vamos a mencionar, tuvieron que hacer digamos, un editorial digamos, disculpándose de la situación, digamos, de por qué se habían revelado esas informaciones. Entonces, cuando se han realizado otro tipo de estudios, se ha visto que el autismo no tiene relación, ¿verdad?, con las vacunas y que tanto hay niños vacunados como sin vacunas con autismo. O sea, entonces no tiene ninguna relación, ¿verdad? O sea, las vacunas siguen siendo fundamentales, ¿verdad?, en la salud de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que seguir vacunando con el esquema, ¿verdad?, que existe. Ok. Bueno, en el episodio anterior hablamos de la importancia de la intervención temprana. Ok. Entonces, digamos, un papá con un hijo pequeño, bebé, o digamos, en sus años iniciales, ¿en qué momento debemos de buscar ayuda? ¿Qué señales me da a mí, mi hijo, para poder decir necesito ayuda en este momento? ¿Verdad? ¿A partir de qué edad puedo yo ya ir a buscar ayuda? Bueno, vamos a ver, si estamos hablando de cualquier niño, independientemente de autismo o no, ¿verdad? Yo creo que bueno, primero el buen seguimiento que tenga ese niño, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro sistema de salud sabemos que el niño tiene que acudir al EVAIS, a las consultas de lo que se llama crecimiento y desarrollo, porque tiene que haber un seguimiento de las habilidades del desarrollo, del estado de salud, vacunas, ¿verdad? Existen diferentes tamizajes, cómo está la audición, que si el niño está, ¿verdad?, fijando mirada o no, que si el niño está escuchando. Entonces, ahí es muy importante. Puede ser que en un niñito de 6 meses, 4 meses, no vamos a decir que tiene autismo, pero los hitos del desarrollo, las habilidades del desarrollo tenemos que irlas viendo, o sea, que el niño vaya con lo que uno espera para esa edad, ¿verdad? Que si el niño se sentó, digamos, con apoyo a los 5 o 6 meses o sin apoyo a los 7, que si el niño, ¿verdad?, ya balbucea a los 6 meses. Cuando nosotros estamos viendo que algo no anda bien, que esas habilidades del desarrollo no las está adquiriendo a la edad esperada, uno tiene que poner cuidado ahí, ¿verdad? Ahí es donde uno comienza, ¿verdad? Ya sea la familia o los profesionales, ¿verdad? Ok, algo no anda bien. Entonces, por ejemplo, que el niño, digamos, no, por ejemplo, no señale que al año y medio ese bebito, ¿verdad?, no está señalando lo que, ¿verdad?, no sé, quiere una galletita y que no señala.
si hay una pérdida del contacto visual o si ustedes, el papito sonríe a ese bebé y el niño no establece esa sonrisita, ¿verdad? Entonces, no sé si Natalia también puede comentar, ¿verdad? Algo, pero digamos, creo que esa parte ahí es muy importante, ¿verdad? Y la atención temprana tiene que ver mucho con esa capacidad de plasticidad cerebral que tenemos, ¿verdad? O sea, nosotros, el bebito va formando conexiones cerebrales, ¿verdad? Las neuronitas se van formando como unas redes, ¿verdad? Esas redes nos transmiten la electricidad y toda ¿verdad? La potencia entre una neurona y otra. Y cuando nosotros iniciamos una estimulación temprana, independientemente si el niño tiene o no tenga una condición, esa estimulación positiva nos va a generar esas conexiones fuertes, esas conexiones que funcionen, ¿verdad? Entonces, independientemente de la condición. Cosa contraria sería un niño que desde bebé, ¿verdad? No se le atienden las necesidades básicas, se le agrede, un ambiente con, qué sé yo, no sé, con drogas, con exposición al humo de un tabaco, estos van a ser más bien factores negativos que van a generar trastorno en el cerebro del niño, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, digamos, las dos diferencias. Sí, tal vez agregar un poco, ¿verdad? Que ahí muchos papás tienen el mito de, vamos a esperar porque yo era así. Ajá. ¿Verdad? Sucede Yo mucho. caminé tarde, Ajá, yo caminé tarde. tarde, yo hablé tarde. Por ejemplo, niños que no solicitan, ¿verdad? Como decía la doctora, no señalan, no solicitan, porque esto es una solicitud, ¿verdad? Pero tampoco solicitan, no hay respuesta al nombre, ¿verdad? O tienen que varias veces llamar Natalia, 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 o acercarse mucho, ¿verdad? Ya casi en el sentido perceptivo de que tengo a alguien ahí, entonces tengo que verme obligada a devolverme, ¿verdad? Niños que repiten y repiten las mismas canciones, ¿verdad? Niños que desde pequeños tienen unas fijaciones específicas en ciertos objetos. Sí, hay niños desde pequeñitos, ¿verdad? Que ordenan muchas cosas y después, ¿verdad? No hay movimientos repetitivos que son muy característicos, ¿verdad? Del trastorno del desarrollo. Y también pasa o puede pasar niños que vienen con una evolución, como decía la doctora, adherible a las escalas de desarrollo, al niño sano, súper bien, y de un momento a otro pierden como una serie de habilidades que ya tenían, ¿verdad? Que también es muy común. Entonces, como lenguaje, esas por alertas, ejemplo, que venían balbuceando bien y de un momento a otro. Ajá, o llamaban a la mamá y al papá y de un momento a otro dejaron de llamarlos. Ajá. O por ejemplo, niños que para comunicarse utilizan la otra persona, que pasa muchísimo. Ajá, lo jalan, ¿verdad? De hecho, eso tiene un nombre terapéutico, se llama instrumentalización, donde el niño, ¿verdad? Toma la mano y te señala. Entonces la mamá te dice, teacher, pero él todo lo hace bien, él me jala en la nevera. Y entonces uno dice, sí, claro, Fue pero muy no independiente. Exacto, pero no es una comunicación, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es un estilo de comunicación asertivo socialmente porque no permite el desarrollo de otras cosas que son más importantes, ¿verdad? Ok, entonces a partir de ahí, ok, yo como mamá o alguien llega y me dice, bueno, es que mi hijo hace eso, no está hablando, me jala, tiene ciertas afinidades por ciertas cosas, entonces, ¿qué? ¿A dónde se va primero? Tanto sector público como privado, ¿verdad? ¿A dónde hay que ir? O sea, ¿cuál es el primer paso para ver si sí, si no? O como, ¿qué pasa? Yo creo que, bueno, lo primero es, seguir esa, como dicen, esa corazonada que tenemos como papás o como familiares, o incluso a veces, tal vez por cierta negación, pueda ser que sea el abuelito o sea la tía, porque me ha pasado que a veces papás no ven nada en ese niño o tal vez lo tienen ahí como en negación y viene el abuelito o viene el tío, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí lo importante es, tener eso, ¿verdad? Esa apertura de que, bueno, así, ok, voy a aceptar, hay algo que no anda bien. Y no se trata de que entremos en un pleito, no, es que no, él no tiene nada, no, es ver cómo podemos ayudarle porque entre más temprano mejor, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos a nivel digamos, como decía Silvia, hay dos sistemas, si es el sistema público, tenemos que empezar como, digamos, hay todo digamos, una vía, ¿verdad? En donde sí tendríamos que primero acudir a Levice, ¿verdad? A nivel nacional, sí ha venido haciendo, digamos, desde la Caja Costarricense del Seguro Social, se ha venido haciendo un trabajo bastante arduo porque, pues, el tema de las alteraciones del neurodesarrollo no es un tema que esté mucho en la formación de los profesionales en medicina.
Entonces, parece mentira, pero a veces hay mucho médico y la gente tal vez cree que todo lo tenemos que saber y resulta que en la parte de neurodesarrollo a veces queda como relegado. Entonces hay profesionales que no salen con una buena formación. Entonces, bueno, pero sí hemos insistido en trabajar en esa parte. Entonces, el papá, mamá podrían acudir al EVAIS. Ya, digamos, a nivel de los EVAIS, ellos han ido aprendiendo algunos tamizajes. Por ejemplo, ya a nivel de la caja tenemos el MCHAT, pues el pretest de Denver, que son una serie de tamizajes, que es como, no es para diagnóstico como tal, pero sí es para detectar aquellas, como decía Natalia, aquellas alteraciones, ¿verdad? Que nos pueden indicar que algo está pasando, ¿verdad? Y de ahí, pues sí, de ahí sería que ya se refiere a pediatría y pues a las diferentes consultas de neurodesarrollo que hay a nivel de la caja, ¿verdad? Si es a nivel privado, pues sí, yo sí recomendaría que fueran, digamos, un pediatra primero, o, ¿verdad? Digamos, o algún profesional que tenga, digamos, sus entrenamientos, digamos, en habilidades del desarrollo, ¿verdad? Porque, igual... A nivel privado realmente no hay una ruta tan definida como en la caja del Seguro hay Social. Sí, porque depende hasta del pediatra. Exacto. Sí, porque hay pediatras que dicen, no, de una vez lo voy a referir a la doctora Valerín porque sé que en mejores manos no puede estar, que sería realmente la ruta más sana, ¿verdad? O más responsable para ese desarrollo. Porque entonces ya los médicos especialistas en esta área pueden decir, no, mira, démosle terapia de tal cosa un tiempo y vemos a ver cómo evoluciona, ¿verdad? Podría pasar, pero no hay rutas tan claras a nivel privado. Va a depender mucho como de la primera frontera, el pediatra. Si el pediatra se inclina más por un doctor, la va a referir a un doctor. Si se inclina por un terapeuta, va a decir, no, mejor que reciba una terapia X. Si la terapeuta está entrenada, ¿verdad? En detectar, va a lograr rápidamente redireccionar a esa familia. Exacto, exacto. Pero si no, hay un riesgo importante. Va a pasar de un lado a otro, de una terapeuta a otra, de una terapeuta a otra, o de un servicio, van a ir ampliando servicios. Mira, esto no me corresponde a mí, ¿verdad? Entonces mejor usa otro terapeuta además de mi persona, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces los papás se llenan de una serie de terapias que, por cierto, más adelante podemos hablar. Sí. Casualmente la semana pasada estuve en el último informe de las investigaciones recientes, que se los puedo con mucho gusto compartir porque quedó todo grabado, ¿verdad? Y dicen el estrés que representa para las familias esta cantidad de terapeutas. Sí. ¿Verdad? Entonces hay mucha información, pero creo que ese sería como, ¿verdad?, lo más responsable. Cayendo de vuelta hacia la parte del diagnóstico, ¿quiénes pueden realizar el diagnóstico? Puede ser cualquier médico, no puede ser cualquier médico, puede ser cualquier profesional, no puede ser cualquier profesional. Bueno, esa es una pregunta, ¿verdad? Que no hay una sola, digamos, no hay una respuesta específica, pero sí, digamos, independientemente de si es por ejemplo, un pediatra o un neurólogo pediatra, neurodesarrollista, tenemos que tener una formación, ¿verdad? Y tener conocimiento. No es como que usted, nuevamente, usted no sale de la escuela de medicina sabiendo cómo diagnosticar todo, ¿verdad? O sea, yo, a pesar de que soy primero médico general y luego médico pediatra, después de casi 31 años de trabajar en pediatría, si usted me pone ahorita un paciente ahí diabético o hipertenso, yo no me voy a meter en ese tema, ¿verdad? Porque hay que tener responsabilidad, ¿verdad? De lo que uno domina o no. Entonces, si cuando se busca un profesional, primero tenemos que tener esa responsabilidad como profesional, ¿verdad? De hasta dónde llegan nuestras limitaciones. Para el autismo sí se necesitan diferentes, digamos, si uno va a aplicar diferentes pruebas, pues tener esa certificación, ¿verdad? Esa, digamos, ese entrenamiento. Algunos, por ejemplo, tal vez algunos psiquiatras o algunos profesionales tal vez no tengan el EIDO, no tienen la certificación de ADI, pero dominan muy bien los criterios del DSM-5, ¿verdad? Que es pues una de las herramientas que también nos ayudan, ¿verdad? Porque no necesariamente todo niño con autismo hay que hacer, ¿verdad? Una serie de valoraciones, digamos, específicas. Pero entonces, o sea, es buscar el profesional, ¿verdad? Que tenga ese entrenamiento, ¿verdad? Ya sea, ¿verdad? Pediatra, neurodesarrollista, psiquiatra, y incluso hay profesionales, no necesariamente del área de medicina, ¿verdad? Como psicología, por ejemplo, que tienen la formación, ¿verdad? Entonces, es buscar esa
Sí, de hecho, para tener esa formación, ¿verdad? Digamos, las líneas internacionales dicen que puede ser cualquier especialista en desarrollo o en psicología o en psicopedagogía o hasta logopedas, audiólogas, terapeutas ocupacionales que demuestren que antes de llevar esa formación tenés una serie de años. Algunas instituciones piden 5, otras piden 9, por ejemplo, como el Mind Institute, que vos podés demostrar como profesional que tenés experticia dando intervención en personas, en niños, ¿verdad? O en niños o en jóvenes que tengan trastornos del desarrollo, ¿verdad? Porque no es solamente tener porque llevar el curso para hacer la prueba es relativamente fácil, ¿verdad? Que ha pasado mucho en Latinoamérica, que muchas personas llevamos el programa, pero hay muchas compañeras que tal vez no pueden adquirir todo el kit que requiere la prueba para aplicarse. Y entonces tropicalizan la prueba y eso no se vale. Como decía la doctora, hay que ser súper responsable. Sí. El curso tiene unas personas específicas que los institutos aprueban para impartir ese curso. Esas pruebas se compran en un lugar específico que tienen certificaciones para ese lugar específico y tiene una forma de aplicar muy específica y unos materiales para su aplicación. No podemos tropicalizar. En ese caso, mejor, ¿verdad? Decir, yo no puedo aplicar la prueba. Ahora, la prueba te va a decir, hay presencia o ausencia de características compatibles con un trastorno del espectro autista a nivel de apoyo X. No te dice nada más del niño. Exactamente. ¿Verdad? Y uno como papá, ¿cómo sabe? Entonces, ¿quién tiene esa certificación y quién no? Porque yo puedo ir donde un psicólogo y me dice, sí, yo se lo puedo diagnosticar. Y uno dice, ok, está bien, yo le creo. Pero no sé, en Costa Rica creo que eso no está. No hay una regulación como sí, tal, ¿verdad? No de hecho, regulado. se ha disparado, o sea, cada vez yo escucho, ¿verdad? Hace poco vinieron unos papás y me dijeron, es que fui donde fulano y me dijo que era neurodesarrollista y yo, qué raro, porque nosotros somos tan cerrados, o sea, es un grupo tan pequeño y era un médico general por allá, que se publica como, ¿verdad? Entonces, pues yo le dije, no, ahí tiene que informarse en el colegio de médicos, ¿verdad? Pero en el área, digamos, en materia de medicina, ¿verdad? Yo creo que ahí es investigar un poquito, ¿verdad? Es antes de ir uno también, cuando uno va donde cualquier médico profesional, bueno, voy a ir a un gastroenterólogo, y uno se pone a investigar, exactamente. Entonces yo creo que por ahí, ¿verdad? Para irse, digamos, guiando, ¿verdad? Con un profesional que tenga tal vez experiencia, que ya tenga muchos años de trabajar en ese aspecto, ¿verdad? Porque como decía Natalia, o sea, por hacer cursos y tener la prueba A2 en 3 días, usted hace la certificación, pero la experiencia y como decía Natalia, esos son instrumentos, hay diferentes instrumentos, pero al final yo veo esto como es una combinación de ciencia y arte, ¿ok? En donde, ¿verdad? Usted puede tener un montón de pinturas y las puede tirar y queda un desastre, pero si usted tiene ese arte de unir esas pinturas y formar una obra de arte, ¿ok? Entonces es esa visión. Usted puede agarrar el ADI, puede agarrar el EIDOS, pero al final es todo el conjunto. ¿Qué me está diciendo papá? ¿Qué estoy observando en el niño? Todo global. Entonces ahí es donde es importante. La experiencia, ¿verdad? Es importante y no solamente la teoría. Uno de las cosas que, bueno, el mito que derribamos la vez pasada en el episodio anterior era que el autismo no es una enfermedad, pero tal vez por el hecho de que está inmerso dentro del área de salud, ¿verdad? Que el diagnóstico lo hace un médico, que tenemos un diagnóstico, empezando por ahí, que hay medicamentos, ¿verdad? Que continuamente hay que ir a un doctor. Que continuamente, digamos, exacto, hay que dar seguimiento a través de un pediatra o un médico, ¿verdad? Eso hace que en la cabeza de la gente quede como, eso es una enfermedad, ¿verdad? Eso es algo que hay que tratar, eso es algo que hay que... ¿Por qué va por ese lado, digamos, de la salud, del diagnóstico, de medicamento, ¿verdad? Tal vez aclarar esa parte, ¿verdad? Porque creo que al final... creo que hasta de forma natural, ¿verdad? La gente trata de asociarlo con eso es algo que hay que erradicar, eso es algo que hay que quitar, ¿verdad? Algo que está mal y por el hecho que va del área de la salud, ¿verdad? Difícil. Bueno, yo lo único que puedo aportar a eso es que creo que el médico representa
realmente ahí el problema no es tanto el diagnóstico del trastorno del desarrollo, sino el médico, lo que representa para el ser humano un médico. Un médico es una persona, un profesional que tiene una serie de recursos, ¿verdad?, que me van a curar, ¿verdad? Entonces creo que llevar a mi hijo donde un médico que me dé un diagnóstico ya de por sí, históricamente, representa que me va a curar, ¿verdad? Pero realmente yo tengo trastorno por déficit de atención y yo también voy al médico. Yo tengo un trastorno de ansiedad y yo voy al médico, ¿verdad? Porque son trastornos, como dijo la doctora, muy bien explicado, muy simple, que tienen sesgos a nivel de desarrollo. Y eso lo tiene que ver un médico, porque es el que conoce cómo va la evolución del desarrollo humano, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va un poco la línea. Yo creo que también eso es muy buena pregunta porque vamos a ver, la medicina se ha visto como con ese modelo, ¿verdad? En medicina hay diferentes modelos, pero estaba el modelo médico, ¿verdad? Ese modelo de que yo estudio medicina porque yo tengo que curar, ¿ok? Entonces yo aprendo de diabetes y tengo que curar al diabético, tengo que curar el hipertenso. Entonces mucho siempre se iba hacia ese modelo médico de curación. Y resulta que esto se ha ampliado y va más allá, ¿verdad? Va más allá de curar a una persona. ¿Verdad? Tenemos que ver con la calidad, digamos, de vida en general, con la parte social, la participación, ¿verdad? Todo este tipo de, digamos, de cosas y vea que a veces a los médicos nos cuesta mucho, ¿verdad? O sea, el médico a veces se enfoca en la gripe pero tal vez la persona llegó con una gripe y resulta que empezó a hablar, ay, no, pero viera, es que estoy pasando un problema de la familia y se me murió tal persona y tal vez el médico dice, no, señora, pero usted vino por la gripe y resulta que la gripe era lo menos importante, ¿verdad? Había otro factor. Entonces, creo que, como decía también Natalia, o sea, nosotros los médicos nos ven como una persona que vamos a curar, ¿verdad? Y va más allá, ¿verdad? Entonces, el autismo no es una enfermedad. Tiene un contexto porque sí, se habla como trastorno del espectro autista y esa palabra trastorno también suena un poco chocante, ¿verdad? Pero sí va dentro del área médica porque hay cambios neurológicos, hay cambios en todas esas funciones cerebrales de neurotransmisores en el cerebro, ¿verdad? Entonces tiene un fondo, digamos, biológico, ¿verdad? No es de que yo, ¿verdad? Crié mal a mi hijo y le dio autismo. Exacto. Ajá, un fondo químico. Químico, Exacto, ajá, exacto. químico, biológico, exacto. Ajá, exacto. Necesitamos un médico para que nos colabore. Bueno, entremos ahora ya en materia del diagnóstico. ¿Cómo se hace un diagnóstico de TEA? ¿Qué pruebas se aplican? Hablemos ya un poquito más técnicamente. Ok. Bueno, tal vez yo puedo empezar diciendo que, vamos a ver, en primer lugar, digamos, empezar por la detección temprana, ¿verdad? De esos signos de alerta, ¿verdad? Que tienen que ver con la parte de alteración a nivel de comunicación social, de la parte de intereses repetitivos, ¿verdad? Todo ese conjunto, digamos, de características que nos empiezan a encender esa llamita, digamos, de que hay algo que está pasando, ¿verdad? Entonces, luego tenemos también tamizajes, ¿verdad? Que son diferentes, digamos, ya sea cuestionarios, entrevistas, pero que han sido avalados a nivel y que existe mucha investigación a nivel, digamos, mundial que dice, mira, esa prueba nos detecta o nos puede hacer, ¿verdad? Detectar, digamos, no sé, el 70-80% de los niños que tienen espectro del autismo. Entonces, muchas veces empezamos por ahí, por los tamizajes, ¿verdad? Y luego, no es que necesariamente ocupamos un montón de baterías de pruebas para hacer un diagnóstico, ¿verdad? O sea, eso depende mucho también digamos, de la intensidad de las manifestaciones que tenga ese niño. O sea, a mí me ha pasado que yo he tenido niños de 2 años, 2 años y medio, año y medio, 3 añitos, con unas características muy, muy, muy evidentes, ¿verdad? O sea, que si usted, digamos, va pasando el DSM y todas las, digamos, las características diagnósticas, el niño, digamos, cumple una serie de características y además a la hora de observar usted está viendo las manifestaciones, ¿verdad? Entonces, a mí me ha pasado que no necesariamente yo hago esas pruebas en ese niño. Yo le digo, bueno, ok, tiene estas características, estoy, digamos, muy convencida de que sí está en el espectro del autismo y vamos a iniciar intervenciones.
Entonces, muchas de estas valoraciones, por lo menos en nuestro contexto, ¿verdad? Las utilizamos si hay mucha duda diagnóstica o si, por ejemplo, hay que confirmar un diagnóstico, entonces ya entramos en esa parte, ¿verdad? Como helados, el ADI, ¿verdad? Y también depende de la experiencia, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Para diagnosticar. O sea, no es que a todos los niños les vamos a aplicar esto, a todos esto y a todos esto. Eso depende mucho de cada niño y de las manifestaciones, pero en general sí hay algunas pruebas específicas, ¿verdad? Sí, y la más utilizada es helados, ¿verdad? Ustedes saben que a mí no me gusta evaluar mucho, a mí me gusta más intervenir, que ese es como el área donde tengo más experticia, aunque tengo la certificación en A2, ¿verdad? Me gusta más como plantear mi intervención o mi trabajo, ¿verdad? Profesional desde una perspectiva más de qué hacemos, ¿verdad? Cómo intervenimos, pero el A2 es la más utilizada y los mitos más grandes que hay es que el A2 es una sola prueba, un bloque grandísimo que se le pasa a todos los niños y eso no es así. El A2 tiene módulos. Sí, que de hecho ahora, hace un par de años hicieron un módulo todavía para niños más pequeños, ni siquiera es para edad, es para personas que tienen más compromiso a nivel de comunicación, porque vos escoges la aplicación del módulo de acuerdo al nivel de comunicación del niño, de la persona que llega. Puede ser una persona de 60 años, pero no tiene ningún tipo de comunicación y puede ser que yo utilice entonces el módulo T para evaluarlo, porque lo que vamos a buscar son sesgos del desarrollo. Y también pasa mucho que me llegan, ¿verdad? Los papás y dicen, ay, no, es que la doctora le pasó unas cosillas y hay unos cuestionarios, pero eso lo hicieron allá en España, o eso lo hicieron allá en Inglaterra, o eso es de Estados Unidos. Recordemos que estos son sesgos de hechos, ¿verdad? Con duplicidad científica. ¿Qué significa eso? Que tomaron niños de África, de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Somos seres humanos. Tenemos un desarrollo, todos los seres humanos nos desarrollamos igual. Que culturalmente, ¿verdad? Tengamos unas características diferentes o que nos hacen particulares de ciertas áreas es otra cosa. Pero el desarrollo biológico, el desarrollo, lo que esperamos a nivel de físico, a nivel de motricidad fina, motricidad gruesa, desarrollo del lenguaje, no importa el idioma que hables, son estandarizados a nivel mundial. Yo tengo una consulta. Ok, helados es para diagnosticar, pero uno como papá, ¿qué prueba le van a hacer a mi hijo? O sea, ¿qué esperar en esa cita? ¿O cuántas citas son? Bueno, es que también depende mucho de la experticia, pero realmente helados o lo que vas a hacer es es una prueba semiestructurada. Es una prueba donde vos jugás con el niño, a decirlo en términos más Es como un juego, para ellos es un juego. Sí, de hecho, por ejemplo, las veces que pocas veces, porque vuelvo, no es mi área, aunque la sepa aplicar, nosotros la aplicamos con los papás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es una prueba donde uno está jugando, uno dice, esta muchacha está jugando con él, o esta señora está jugando con mi chiquito, ¿verdad? Lo que estamos buscando son esas características, esas pequeñas respuestas que dentro del desarrollo neurotípico se dan y que cuando no aparecen es porque pasa algo. Y también parte de esa prueba está hecha o estructurada para también provocar ciertas manifestaciones que tal vez en un contexto diferente no las veamos. Entonces, por ejemplo, estamos jugando y nos estamos haciendo la fiesta de cumpleaños y en el momento tal vez de cantar cumpleaños el niño comienza, por ejemplo, a taparse los oídos o no quiero cantar. Ahí estamos sacando, ¿verdad? Esa parte sensorial. O, por ejemplo, tenemos que retirar los juguetes y en ese momento el niño hace una crisis porque al niño le cuestan las transiciones. Entonces son diferentes, porque a veces me ha pasado que tal vez me dice la mamá, bueno, pero doctor, ¿y por qué? ¿Y si yo traigo la terapeuta que tiene experiencia con mi hijo para que le pase la prueba? Porque él no la conoce a usted, ¿verdad? ¿Qué tal si yo traigo a la terapeuta? Es que con ella sí se lleva bien. Y le yo, vea, mamá, es que, bueno, en condiciones, digamos, un niño con un neurodesarrollo adecuado, uno esperaría una adecuada interacción. Puede ser que entre un poquito con miedo y un poquito, pero uno esperaría que el juego, que las burbujas, se rompa el hielo. Y justamente la idea es esa, es determinar si el niño tiene esas manifestaciones, ¿verdad? Pero es una prueba muy linda y es diferente, ¿verdad? No es lo mismo lo que usted le va a pasar a un niño pequeñito que no habla, a un adulto, ¿verdad? O ya a un adolescente. Ya la forma en que usted va a valorar, nos vamos a ir más hacia la parte de comunicación social y de conversatorio, ¿verdad? Claro, y depende de la edad del niño, es que el niño tiene que adecuarse a la persona.
¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, vos tenés una rigidez que no te permite flexibilizar tu conducta a las Y condiciones ya sociales. eso es una Y ya señal. eso no solamente es, Exactamente. ajá, Eso en sí claro. mismo es una señal. Claro, y las mamás dicen, teacher, pero tal vez es que usted es muy seria, y yo, ¿verdad? O que usted es muy brava, o usted tiene, ¿verdad? O la clínica, o no le gustó, o el tono. Y uno, ¿cómo le explicamos a los papás que es sumamente importante que un niño de ciertas edades vaya adecuando su conducta? Eso es flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Y eso es una de las características propias del diagnóstico de un trastorno del desarrollo. Y ahora que dijiste adolescentes y adultos, también podemos aplicar, porque mucho se habla de autismo en niños pequeños, ¿verdad? Pero podemos aplicar la prueba ya en personas poco mayores, digamos, adolescentes, Claro, adultos. están, de hecho los módulos llegan hasta el módulo 4 y también, pero por ejemplo, a mí me escriben, ¿verdad? Muchos papás, doctora, mire, usted me podrá diagnosticar. Bueno, yo creo que ahí también, o sea, es un tema de responsabilidad. Si bien uno se entrenó, yo, por ejemplo, llego hasta mi pediatría, ¿verdad? O sea, yo no voy aunque tal vez el papá llegue y yo le vea ciertos rasgos, yo no me voy a meter con eso. Yo le digo, vea, papá, si usted tiene duda, nunca lo va a decir, no, yo creo que usted sí me parece, no, si usted tiene duda, mejor consulte con un psiquiatra o ya un profesional, ¿verdad? Que pueda verlo. Y es otro tipo de prueba. No, puede ser el mismo EI2, Okay. es el mismo, o sea, Okay. los mismos criterios de psiquiatría es lo que se aplica para niños y adultos, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, ya ahí entran en otros también diagnósticos diferenciales, porque puede ser que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Y no necesariamente autismo, porque también hay un traslape, ahora lo podemos ver, pero bueno, en sí se puede diagnosticar en adultos. No, y solamente agregar que, por ejemplo, la línea de acción también tiene que ver con hermanos, que eso es muy importante, ¿verdad? Las personas que tienen alta probabilidad son hermanos. Por ejemplo, yo tengo un hijo mayor que tiene un diagnóstico, mi segundo, mi tercer hijo tiene una alta probabilidad de tenerlo, ¿verdad? Antes se decía alto riesgo, ahora se usa el término alta probabilidad de tener características, ¿verdad? Entonces, esos niños deberían de entrar en el proceso más jóvenes todavía. Sí, porque ya hay un factor, bueno, ya hay Sí, un un ya se factor, como sabe decía que- la doctora. Sí, sí. es muy importante supervisar. Sí, sí, y eso también va mucho en relación también no solamente con autismo. Por ejemplo, a veces hacemos una historia clínica y resulta que tal vez no hay familiares con autismo, pero sí hay tal vez familiares con esquizofrenia, con desorden bipolar, déficit atencional, porque resulta que la misma genética se comparten. Son como primitos, los genes de la esquizofrenia, del trastorno bipolar y del autismo. Entonces son primos, ¿verdad? Estos genes. Entonces por eso es que uno hace esa historia y es importante también esa parte. Hablando también de la prueba, que este también es otro de esos temas a tratar de romper. La diferencia entre coeficiente intelectual, digamos, una prueba de coeficiente intelectual y una prueba de autismo, ¿verdad? Porque son dos cosas totalmente separadas, ¿verdad? Pero a veces está esa parte de tratar de unirlas, ¿verdad? ¿En qué momento tenemos que aplicar una prueba de coeficiente intelectual versus la de autismo? ¿Cómo separamos esas dos? Uh-huh. Bueno, vamos a ver, la prueba de autismo o las valoraciones que existen para autismo es específicamente para detectar esas características, ¿verdad? Del espectro del autismo, llámese dificultad en comunicación, las habilidades sociales, o sea, esa parte, ¿verdad? Que nos va a dar, digamos, un diagnóstico. Todo lo que son pruebas de coeficiente intelectual tiene que ver con las habilidades cognitivas de la persona, ¿verdad? Entonces, son independientes, o sea, yo no estoy midiendo habilidades cognitivas con el EI2. Yo puedo tener una persona, y me ha pasado, niños con coeficientes altísimos de 130 a 125. O sea, que usted dice un nivel de inteligencia altísimo, ¿verdad? Pero mucha dificultad en cuanto a rigidez, mucho problema obsesivo, ¿verdad? O perseverancia en ciertas actividades. Entonces, generalmente, digamos, las pruebas cognitivas, vamos a ver, cada país, no es lo mismo estar, digamos, tal vez en Norteamérica o donde tal vez ellos estandarizan y hacen todo esto para todo el mundo, ¿verdad? O sea, también tenemos que ver el contexto de nuestro país y que no podemos aplicar todo para todo el mundo.
Cuando un niño tiene una dificultad en su aprendizaje, está recibiendo intervención en la escuela, está con las diferentes, ¿verdad?, intervenciones adecuadas, y ese niño vemos que no avanza como uno quisiera, ese niño que tiene mucha dificultad, ¿verdad?, que estamos viendo que algo anda ahí, que quisiéramos tal vez comprenderlo un poquito más, yo creo que ahí entran esas valoraciones, ¿verdad? No, o sea, yo he tenido niños de que les va muy bien y sobre todo se enfoca uno mucho en la parte, digamos, objetiva. ¿Cómo le está yendo en la escuela? ¿Cómo va? ¿Cómo tiene los apoyos? ¿Verdad? Esa parte. Si ya vemos que ese niño no logra avanzar, ¿verdad? Creo que ahí estaría indicado, ¿verdad? Porque no todo niño con autismo tiene una discapacidad cognitiva, ¿verdad? Sí, son entidades, como dice la doctora, totalmente separadas, ¿verdad? El ADOS solamente y estas pruebas para medir conductas compatibles con un trastorno del espectro autista son unas pruebas y el desarrollo cognitivo es otro. Sí comparto, ¿verdad?, que no siempre se aplican desde el inicio, ¿verdad? La intervención temprana y la intervención apropiada sí creo que es sumamente importante y no es apropiada por el profesional. Uy, yo eso sí me gustaría como rescatarlo. Es apropiada porque va a intervenir aquellas áreas del desarrollo que son, que van a accionar otras posterior, ¿verdad? Sobre todo en intervención temprana, yo que, ¿verdad? A mí me encantan los bebés, yo sé que hay mucha gente, muchas terapeutas que no, pero yo trabajo mucho con niños muy pequeños, ¿verdad? Nosotros trabajamos con los papás en terapia, ¿verdad? Cuando yo intervengo, están los papás y estamos provocando con el juego, con ciertas técnicas, esas conductas para provocar otras, para que el niño logre hablar, para que el niño logre reciprocidad emocional, esto que estamos haciendo nosotros. No nos conocemos, pero estamos compartiendo en una mesa y estamos todos contentos. Esto se llama reciprocidad emocional. Esto, por ejemplo, en ciertos niños hay que ayudarle a desarrollar, ¿verdad? Si uno ve como terapeuta que ya hay un diagnóstico, que hay una intervención apropiada, que se han tocado todos los focos del desarrollo, todos los precursores a nivel de lenguaje, todos los predictores del desarrollo, antes de aparecer el habla, lo que nosotros, ¿verdad?, vemos como habla, lo que buscamos todos los papás, y uno dice, aquí pasa algo más, o sea, no logro evocar estas cosas, no pasa esto a pesar de que lo hemos trabajado, hemos hecho un árbol de decisiones y todavía no logro la conducta, es importante tomar esa prueba. Y a los niños de nosotros, perdón, ¿verdad? Se aplican otras pruebas, no necesariamente la más estandarizada, tal vez la doctora ahí. ¿Y quién hace Sí, esa prueba? sí. No, y también, sí, vamos a ver, pruebas cognitivas hay muchas, ¿verdad? Y también hay que tener cierto cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, hay estudios de investigación, ¿verdad? En donde hace unos años se utilizaban, digamos, determinadas pruebas, por ejemplo, como el WISC, que es como de las más estandarizadas, pero resulta que esa prueba tiene un área que es verbal, un área no verbal, y entonces resulta que en niños que tienen autismo con dificultad para la expresión, esa parte de comunicación, resulta que cuando yo le hago esa prueba, salen bajísimo, ¿verdad? Y entonces en ese momento se aumentó, digamos, la prevalencia de discapacidad cognitiva, porque sea, mira, es que casi todos salen con una discapacidad cognitiva en esta prueba. Cuando empezaron a investigar, se van dando cuenta que no necesariamente es una prueba muy apta para niños con autismo. Entonces, por eso de ahí incluso han salido otras pruebas no verbales, ¿verdad? Para tratar de realmente identificar, ¿verdad? Entonces, no hay una sola, entonces la respuesta sería que no hay una sola prueba, y las pruebas cognitivas, la gran mayoría son, digamos, aplicadas por psicólogos porque está estandarizado ahí, digamos, no, si uno no tiene digamos, la profesión de psicología, no está uno como digamos, autorizado, ¿verdad? Entonces, en esa parte, ¿verdad? Y sí hay que tener cuidado con la interpretación. Con todas estas pruebas hay que tener cuidado con interpretación, ¿verdad? Me ha pasado con niños que tal vez lo que yo le encontré fue una ansiedad social o una esquizofrenia y no era autismo. Y al momento de hacer el EIDOS me voy dando cuenta que no era autismo, es un chiquito tal vez con alucinaciones visuales o auditivas, y yo digo, mira, o sea, no era. Entonces, esas pruebas también nos permiten hacer ese diagnóstico también diferencial. Sí, y en Costa Rica solo la puede aplicar un psicólogo. Y un psicólogo, no porque saliste de la carrera de psicología, vamos a volver a rescatar esto, yo puedo aplicar esa prueba.
¿sí? Esa prueba vos tenés que llevar otra vez un curso especializado donde vos tenés que demostrar que tenés los atestados para poder llevar el curso, llevar el material e interpretar la prueba. Y yo hay veces para los niños que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando la vamos a pasar, tratamos de que sean personas que también tengan experiencia en niños con trastornos del desarrollo. Sí, claro. Es importante saber manejar ciertas cosas a la hora de aplicar ciertas. Entremos en otro tema controversial y súper importante, niveles de apoyo, ¿verdad? El diagnóstico viene acompañado por lo general o viene acompañado de un nivel de apoyo, ¿verdad? Donde nos dicen nivel de apoyo 1, nivel de apoyo 2, nivel de apoyo 3. ¿Qué significa esto y qué no significa esto? Bueno, ok. Vamos a ver. Los ejes centrales del trastorno del desarrollo son un trastorno, ¿verdad? O una diferencia en los procesos de comunicación. Una diferencia en la flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Una adherencia a rutinas, ¿verdad? O a cierto tipo de actividad que me va a impedir a mí desarrollarme o tener una cantidad de conductas funcionales. Al final, con diagnóstico no, uno busca ser funcional, ¿verdad? Los niveles de apoyo se basan, o el nivel 1, 2, 3 de apoyo se basan en esos nucleares del TEA, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un TEA 3 en comunicación, digamos, en nivel de apoyo de comunicación, un nivel 3, ya inferís, ¿verdad? Que voy a tener un limitante importante a nivel de comunicación. ¿Qué cantidad de apoyo necesita una persona que tiene una dificultad importante en comunicación? Muy alta. Y esa sí va a ser longitudinal, ¿verdad? Podemos ir con terapias apropiadas, métodos apropiados, técnicas apropiadas, ir derribando, como deshojando una cebolla, digo yo, ¿verdad? Quitándole y ayudando y apoyando y dándole intervención para que eso no sea tan longitudinal a través de la vida, sí, ¿verdad? Y así sucesivamente cada una de las áreas. Entonces, si yo tengo un nivel de apoyo 3, eso significa que la cantidad de intervención, la cantidad de barreras que voy a tener que derribar a nivel social son mayores, ¿verdad? Entonces la cantidad de personas inclusivas, técnicas, estrategias que yo voy a tener que hacer con ese niño son mayores para lograr esa funcionabilidad. Y derribando esas cosas, como dice usted, uno puede llegar a hacer TA2. Bueno, se ha demostrado, por eso se cambió la nomenclatura, tal vez la doctora puede conversar más sobre eso, se cambió la nomenclatura precisamente de lo que usted conversaba, de un trastorno, un síndrome de Asperger, un autismo de alto funcionamiento, porque cuando vos te diagnosticaban con eso, vos te quedabas estático, yo soy Asperger toda la vida, ¿verdad? Y uno dijo, bueno, pero se demostró, ¿verdad? Por esta ciencia, por esto que va en evolución, por esta gente que está haciendo papers, ¿verdad? Investigaciones, que las personas podían adquirir una serie de recursos y de habilidades y de destrezas que ya no necesariamente te quedabas estático ahí. Y entonces dijimos, bueno, pasémosla, ¿verdad? En el DSM-5, pasémosla y digamos que ya no tenemos estos niveles, sino tenemos nivel de apoyo 3, 2 y 1. Y que con la sistematización de una serie de estrategias y técnicas, vos podés mover el diagnóstico de un TA3, y de hecho ha pasado, y nosotros compartimos alumnos, ¿verdad? Estoy segura, la doctora y yo, que hemos tenido niños con niveles de apoyo 3 y en este momento están en un nivel de apoyo 1, ¿verdad? Y no todos los casos, no, porque todo es muy relativo, Sí. ¿verdad? Comparto, digamos, las ideas de Natalie, también tener presente que el neurodesarrollo, justamente la palabra lo dice, ¿verdad? Es un desarrollo y es un continuo cambio a través del tiempo. No es algo que sea estático, ¿verdad? Si fuera estático, entonces, por ejemplo, no valdría la pena entonces intervenir. ¿Para qué vamos a dar terapia del lenguaje o para qué vamos a dar algún tipo de intervención conductual si sabemos que ese niño nunca va a cambiar, ¿verdad? Ahí sería algo estático. Entonces, en medicina se ha ido avanzando en este tipo de niveles y no pasa solo en autismo, por ejemplo, en parálisis cerebral es una área muy, muy ampliamente estudiada y nosotros, por ejemplo, tenemos, imagínense, ahí sí es más, tenemos niveles funcionales motores en parálisis cerebral, del nivel 1 al nivel 5. Si nos vamos a comunicación, tenemos niveles de comunicación y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque también eso nos permite ir viendo más o menos predecir a futuro, ¿verdad? Para dónde vamos con ese niño, ¿verdad? Y decir, ok, este niño sí definitivamente, ¿verdad? Podemos alcanzar de que este niño pase de no caminar a usar tal vez una silla de ruedas, ¿verdad? Entonces eso nos
nos permite, ¿verdad? Esa parte de apoyo. Y efectivamente los niveles también tienen que ver mucho con el impacto en la calidad de vida de ese niño, ¿verdad? Que tengan esas, digamos, dificultades que tienen. La parte de comunicación, la parte de conductas obsesivas, repetitivas y qué tanto impacto tiene en su calidad de vida, ¿verdad? Y de ahí esa necesidad de más o menos apoyo, ¿verdad? Entonces, esos niveles son más de tipo funcional, ¿verdad? Es del funcionamiento del niño, porque yo puedo tener un niño que antes se catalogaba como Asperger y resulta que es tan poco flexible, con tanta dificultad para relacionarse con esas personas que tal vez tenía, digamos, entre comillas Asperger, pero ahorita caería tal vez en un nivel 2, por ejemplo, ¿verdad? No necesariamente porque era Asperger es el nivel 1, ¿verdad? Sino que tiene que ver mucho con esa necesidad de apoyo, ¿verdad? De hecho, ahora que lo menciona, queríamos saber igual sobre el síndrome de Asperger, ¿verdad? Que antes era como, no sé si son las palabras adecuadas, ¿verdad? Pero era como bonito, estaba bien el Asperger porque era nada, ¿verdad? Así lo decíamos, o lo decían, y el tema ya es, TEA1, autismo es algo fuerte, Asperger no. Entonces sí tengo entendido. De hecho, sí, yo creo que toda esa parte de niveles también, sí, las etiquetas, ¿verdad? Te etiquetan. O sea, yo soy Emanuel Barrantes TEA1. Yo soy fulanita TEA2. O sea, es esa etiqueta, ¿verdad? Que se te queda y te la dicen, ¿verdad? Y que de alguna manera los niveles o los números también te etiquetan de una manera positiva o negativa. Sos TEA1, genial, sos un genio. O sea, tenés un hijo savant, ¿verdad? Porque es TEA1 y ellos son muy inteligentes. Y tenés un TEA3, ay, pobrecita, tu vida va a cambiar a partir de ahora, ¿verdad? Entonces, esos niveles que tal vez están pensados para uno entender qué tengo que hacer yo para apoyar a mi hijo, para llegar a esa parte funcional, cómo termina siendo una etiqueta, ¿verdad? Y el por qué se quitó también el Asperger, ¿verdad? Si va por lo mismo. Sí, antes utilizó, digamos, más o menos alrededor del año 2013 fue que empiezan también a hacer toda una serie de, digamos, de cambios a nivel del manual de psiquiatría, porque sí, efectivamente, yo tengo chiquitos que posiblemente ya son adultos, que si me voy al expediente en el Hospital Nacional de Niños, yo les puse Asperger, o les puse autismo de alto funcionamiento, pero era una complicación para nosotros, o sea, la línea entre un niño con Asperger y autismo de alto funcionamiento y toda esta clasificación era un poco complicado. Y ellos, y vamos a ver, los investigadores y las personas que fueron cambiando esto, se dieron cuenta que todos compartían diferentes características, ¿verdad? Ya sea en comunicación, en sus comportamientos obsesivos y repetitivos, que todo era como un continuo, que todos cabían, digamos, dentro de ese grupo. Yo lo pondría como el ejemplo de que si yo voy a un jardín, ¿verdad? Yo puedo tener flores blancas, rojas, amarillas, pero unas son más grandes, otras más pequeñas, pero al final todas son flores, ¿verdad? Y puede ser que una necesite más agua, una más sol. Entonces, al final ellos decían, esto es un poco complicado, diferenciar entre Asperger y autismo de alto funcionamiento. Y entonces se fueron más hacia las características y decir, ok, bueno, todas, así como está este jardín, todo es un espectro, todos comparten algunas características, unos con un poco más de compromiso, unos con menos. Y entonces facilitaron, digamos, ese tipo de clasificación para, digamos, como unificar y no hacer esas distinciones que eran tan complicadas, ¿verdad? Entonces, bueno, a raíz de ahí nace el DSM-5. Igual, nuevamente, todo en medicina es un continuo, o sea, tal vez hace 30 años, digamos, decir que tal práctica, tomar XT, eso era la maravilla, ¿verdad? Y resulta usar que... sanguijuelas. Exacto, y eso era lo que, ¿verdad? Se avalaba. Y después la medicina dice, ok, no, ya resulta que barbaridad lo que hacíamos antes, ¿verdad? Entonces todo cambia. En este momento no se utiliza Asperger, no se utiliza ninguna de estas terminologías, ¿verdad? Y
hablamos más del trastorno del espectro y nos vamos mucho hacia esa parte funcionamiento del niño. Ahora, hay médicos que todavía, ¿verdad? No les gusta esta clasificación nueva, ¿verdad? Y se adhieren a la anterior, ¿verdad? Y lo siguen diagnosticando, entonces la mamá llega y te dice, no, es que no tiene autismo, tiene Asperger. ¿Verdad? Sí. Y es porque estos, ¿verdad? Hay médicos que todavía que respeto mucho, ¿verdad? Dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esta clasificación, como lo explicó muy bonito la doctora, ¿verdad? Porque lo que hicieron fue englobar un montón de características y decir, todo esto es trastorno de la comunicación, todo esto es trastorno de la habilidad social, todo esto es trastorno de adherencia a rutinas o conducta poco flexible, ¿verdad? Y todos la presentan, unos en mayor, otros en menor, ¿verdad? Pero hay médicos y el Asperger creo que hay un romanticismo en cuanto al nombre por las películas. Ajá. Sí. Qué pena, Hollywood, tengo ¿no? que decirlo. No, pero es O sea, cierto. por las películas. Hay un romanticismo porque, ¿verdad? Salió una película hace muchos años y entonces la persona tenía Asperger. Entonces parece que como hay un romanticismo en cuanto a un montón de cosas a nivel social. Y no está mal, solamente es que hay que entenderlo así, pero es la misma terminología, solamente que mutada aquí. Pero qué Sí, compromiso, pero- digamos, para un terapeuta, perdón, No. para un terapeuta que le diga, no, es que el mío no tiene autismo, tiene Asperger. Como dice Ah, usted. ya, eso es ¿Qué otra compromiso cosa. para ustedes decir, mira, cómo te lo explico? Que es Sí, autismo? Sí, bueno, yo realmente como terapeuta siempre le digo a las mamás, ay, teacher Nati, es que es esto, lo otro. Ah, bueno, está bien, pero vamos a trabajar esto, está bien, ¿verdad? Yo me baso más en cómo, no cómo se llama, ¿sí? Sino qué necesito trabajar, qué necesito optimizar con esta familia y con este niño y que ustedes repitan en la casa, ¿verdad? Ujú. Ok. Bueno, entre varias dudas que tenemos, ¿verdad? Está una entre niños y niñas. No sé si es cierto, ¿no? De que las niñas es más difícil de diagnosticar y que cuando se diagnostica es más marcado. ¿Hay alguna diferencia, es cierto, no? Bueno, vamos a ver, todavía hay mucha investigación en eso, respecto a eso. De hecho, recientemente participé en un seminario muy interesante, justamente era todo un tema sobre niñas y niños. Sí, digamos, existe en algunos estudios lo que se ha visto es que algunas niñas, digamos, vamos a ver, se visibilizan menos las características o, por ejemplo, pero no todas, ¿verdad? Pero sí hay algunas niñas que tal vez su primera manifestación es ansiedad, por ejemplo. Y entonces lo confundimos tal vez, y nos vamos hacia la línea del trastorno de ansiedad y resulta que tal vez sí era dentro del espectro del autismo. Entonces, algunas niñas, y se habla del término enmascarar, en donde tal vez ellas han generado ciertas estrategias para, digamos, ellas mismas tapar, digamos, ciertas características o deficiencias que tienen, ¿verdad? Y entonces no lo manifiestan al exterior, ¿verdad? Las mujeres tendemos a ser muy, digamos, muy tal vez más sociables, a hablar un poco más y entonces tal vez al ser la niña hablantina y llegar y hablarle a todo el mundo y conversar con todo el mundo y participar en el aula, digamos, no se detecta la condición. Entonces, todavía eso está muy en estudio, ¿verdad? O sea, de hecho, han pensado si el EIDOS o algunas de esos instrumentos, ¿verdad? Hacer ciertas modificaciones, digamos, para poder diagnosticar un poquito mejor. Pero nuevamente, cuando nos vamos a los criterios, siempre vamos a encontrar también todas esas características que dice el DSM, ¿verdad? Nada más que algunas niñas, sí, efectivamente es un poquito más difícil a veces de diagnosticar, ¿verdad? Sí. Y en la experiencia se los digo, o sea, hay niñas que sí, que uno dice, mira, ¿verdad? Y la mamá a veces nos dice, doctora, es que los profesores me dicen que si usted no hubiera dicho o tal, no dirían que tiene autismo. Pero bueno, yo creo que eso lo va generando uno en la experiencia, ¿verdad? Tal vez en esa, como dicen, ¿verdad? De ya como, no sé cómo le digo. La espuela. Exactamente de captar, ¿verdad? Sobre todo pasa, ¿verdad? Como dice la doctora, con aquellas niñas que tienen un trastorno del espectro autista a nivel de apoyo 1. Exacto. Porque como bien lo subrayó ella, ¿verdad? O sea, hay niñas que uno desde que, ¿verdad? Las ve por observación, uno dice, bueno, sí, cumple una serie de diagnósticos. Esto pasa sobre todo en aquellos casos. Hay niñas que hay que buscarlas con pinza, ¿verdad? Sí. Y uno dice, mejor observo en ambiente. Sí. Porque no estoy segura. Aunque helados me da, mejor la veo, mejor, ¿verdad? Porque casi con pinza. Exactamente, sí. Es más en esas niñas. Hablemos ahora de comorbilidad y medicamento.
¿ok? Y el tratamiento de comorbilidad. Entonces, tal vez la primera pregunta es, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Qué son comorbilidades, verdad? Pues es un tema o un término que se escucha, Ujú. pero ¿qué significa? Ujú. Ok, vamos a ver. La comorbilidad quiere decir, por ejemplo, yo puedo ser, digamos, diabético, ¿verdad? Y como comorbilidad, o sea, un factor asociado, una condición asociada, tengo también, por ejemplo, mi hipertensión o tengo un problema de úlceras, ¿verdad? Entonces, en el autismo se habla de comorbilidad cuando no solamente yo tengo mi autismo, sino que también puedo tener un problema de aprendizaje, puedo tener un trastorno por déficit atencional, puedo tener depresión, puedo tener ansiedad, ¿verdad? Entonces se traslapan y entonces por eso es que uno no habla, bueno, es que yo no voy a medicar el autismo, yo tengo que entrar y allí puedo, digamos, mezclar la parte de medicamento. Yo siempre le digo a los papás, para medicar, ¿verdad? O sea, necesitamos enfocarnos digamos, en esas otras, digamos, alteraciones que pueden estar repercutiendo en el niño, ¿verdad? Entonces, se habla de eso. Comorbilidad son factores que están asociados, condiciones asociadas, digamos, al Y autismo. que pueden salir sin necesidad de tener autismo. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, TDAH o trastorno de Sí, déficit digamos, atencional exacto. y no estar dentro del espectro. Exacto, yo puedo tener ansiedad y lo combino con déficit atencional, entonces ¿verdad? Es una comorbilidad. O sea, la comorbilidad son un conjunto, digamos, de condiciones asociadas a algo que se tiene de base, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo saben cuando es TDAH? ¿Solo TDAH o con autismo? ¿Cómo? Porque debe ser así igual una línea muy delgada. Sí, digamos que vamos a ver, cuando hablamos de trastorno por déficit atencional, es el niño, ¿verdad? Que puede tener dificultades en las funciones ejecutivas, en la, digamos, dificultad para poner atención, la hiperactividad, la impulsividad, ¿verdad? Pero que le impacta en su quehacer diario, ¿verdad? Yo tengo niños, a ver, dentro del espectro del autismo, que no están medicados, pero digamos, tal vez van a su escuela, es un poco distraídos, pero académicamente van bien, tienen buen comportamiento en el aula, entonces ese puede ser que sea un poquito distraído, pero si no le está impactando en sus habilidades en escuela, en sus actividades de la vida diaria, entonces ese déficit atencional lo puede tener tal vez, pero no le está impactando en su calidad de vida, ¿verdad? Entonces, obviamente que la diferencia entre déficit atencional y autismo es que ya el niño con autismo pues va a tener sus conductas obsesivas, sus características repetitivas, ¿verdad? Pero nuevamente podemos combinar las, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí es súper importante otra vez volver a quién diagnostica, porque por ejemplo, cuando vos vas a un médico especialista, un pediatra especialista en desarrollo, ¿verdad? Como la doctora, ella va a hacer un informe que no va solamente a medir si tenés o no tenés autismo, ¿sí? Ella va a ver al niño integralmente, que eso es importantísimo. Entonces ella va a pasar una serie de pruebas que va a decir, mira, esta persona, Natalia, tiene un trastorno del espectro autista a nivel de apoyo 1, pero además comparte, ¿verdad?, criterios diagnósticos con un trastorno por déficit de atención de tipo tal, ¿verdad? Y entonces, tal vez, con todos los recursos, todos estos apoyos externos, Natalia logra una funcionabilidad y la vamos a dejar ahí, en 6 meses lo veo. ¿Verdad? Como puede ser que Natalia, con todo este mismo caracterización, aún con los niveles de apoyo, o verdad, con todos los apoyos ambientales, adecuaciones, las terapias, ¿verdad? Toda una serie de recursos, no logre una conducta funcional que le permita adquirir, y entonces uno acude a la doctora y le dice, mira, este nivel de impulsividad o de hiperactividad no le permite ser funcional, adquirir habilidades de lenguaje o asimilar bien la terapia, no sé, una serie, es que es tanta cosa, ¿verdad? Y entonces uno le dice a la doctora, por favor, pero la doctora no va a medicar el autismo, va a medicar mi control inhibitorio de impulsos, sí, o me va a dar algún medicamento que además de mi terapia me ayude a flexibilizar mi conducta, porque esa rigidez no me permite, a pesar de que ya hice una serie de cosas ambientales, flexibilizarme y lograr otra conducta, porque acuérdense que lo que buscamos son cascadas de cosas. Sí, que yo aprendo una cosa porque esa cosa me va a servir para otra, y estas dos me sirven para otra, y así es el desarrollo humano. En todos los niveles, cognitivo, emocional, físico, de todo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una serie de conductas que me permitan adquirir otra.
hablemos de medicamentos, ya para ir cerrando. Tema controversial, ¿verdad? Porque primero que nada, uno como papá, sí, pues siempre preocupa. Primero que nada por muchas cosas que se escuchan, ¿verdad? Efectos secundarios principalmente. Ajá, cosas que se han escuchado desde que uno está pequeño en cuanto a personas que tomaban esto y tuvieron eventualmente algún tipo de daño a largo plazo. Gente que simplemente no le gusta medicar o prefiere cosas naturales, ¿verdad? Sí, como el CBD, homeopatía. Ajá. ¿Por qué es importante medicar? Bueno, vamos a ver, yo creo que todo medicamento, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Tiene una razón, ¿verdad? Una razón de ser, ¿verdad? Así como si el niño con asma utiliza inhaladores, ¿verdad? Porque tiene que controlar su asma, o yo tengo que utilizar lentes porque no veo bien, los medicamentos que utilizamos en los niños con autismo o con cualquier alteración del neurodesarrollo tienen un objetivo. El medicamento viene a ser una de las esquinas del triángulo, ¿verdad? De abordaje. Y no necesariamente todo niño con autismo va a requerir medicamento, ¿ok? Los medicamentos, hay grupos de medicamentos que se utilizan. Unos para mejorar concentración y atención. Los que son, ¿verdad? Ritalina, Concerta, Medikinet, son medicamentos que nos ayudan a que ese niño, como decía Natalia, baje la impulsividad, mejore el control de impulsos, la atención, y de paso va a mejorar funciones ejecutivas, organización, planeamiento, etcétera. Ok, pero tenemos otro grupo de los antipsicóticos. Risperidona, aripiprazol, lo que se llama Pripax y otros, quetiapina, y ahí hay un montón. Esos grupos de antipsicóticos fueron desarrollados para personas con esquizofrenia, pero resulta que están avalados para niños con autismo que tienen irritabilidad, conductas agresivas, autoagresivas, agresión hacia otras personas. Después hay otro grupo de los, por ejemplo, los anticonvulsivantes como valproato, carbamazepina, que son medicamentos que se utilizan para las convulsiones, pero resulta que se ha visto que también modulan el estado de ánimo, ¿ok? Y luego están los antidepresivos, fluoxetina, sertralina, que nos ayudan a ansiedad, conductas obsesivas. Entonces, vean el montón de medicamentos. Entonces, yo no puedo decir, ¿usted tiene autismo? Ok, sí, ocupa medicamento. No. Esa es la receta. Y eso es lo que uno les dice mucho a los pediatras, a los estudiantes de medicina, a los médicos generales, que yo siempre les digo, no, o sea, no se enfoquen en que yo voy a medicar, no existe en el mundo, porque en el planeta, un medicamento que es para el autismo. Y más que todos son diferentes. Eso está mal, no. Voy a medicar, ok, entonces, ¿qué es importante? Digamos, en resumen, yo tengo que preguntarle a papá y a mamá, siempre es importante, ¿cómo le va en la escuela? ¿Cómo está? Ok, no vieras que mire, todo le da miedo, hace crisis de pánico, hace terrores, ok, entonces enfoquémonos, ¿realmente está necesitando o no está necesitando el medicamento? Si yo quiero que ese niño, ok, se está agrediendo, se está mordiendo, está agrediendo a otros niños, yo puedo ayudarle con uno de esos medicamentos, pero es solo un punto, ¿verdad? Por ejemplo, nuevamente, le voy a poner el ejemplo, si usted tiene fiebre y solo toma acetaminofén, usted está tratando la fiebre, pero usted lleva 4 días de fiebre y sigue con acetaminofén. ¿Y qué está pasando? Ajá. ¿Qué le está provocando fiebre? ¿Es una infección de oído, es de garganta o es qué? Entonces, muchas veces hay, digamos, familias que quieren que yo resuelva o que resolvamos todo el problema conductual con el medicamento. Pero usted está yéndose atrás. ¿Qué está ocasionando ese comportamiento? ¿Por qué el niño reaccionó? Por ejemplo, ayer estaba viendo yo una niña y están en conflicto, mamá y ella, porque, digamos, me dice, es que yo le pido que lave los platos y ella no quiere lavar los platos y no quiere arreglar la cama. Ok, cuando nos fuimos a preguntarle, yo, mi amor, a ver, bueno, ¿qué es? ¿Por qué es que no quiere? Es una niña con autismo, digamos, nivel 1. ¿Por qué es que no quieres lavar los platos? ¿Cuál es el problema? Si es que no me gusta. Bueno, pero ¿por qué no te gusta? Y me dice, es que no quiero tocar el jabón. No me gusta tocar el jabón. Ok, entonces vea, hay todo un conflicto. No era rebeldía. Hay una rebeldía y resulta que no estamos yendo al fondo, a la raíz. Sí. Entonces yo dije, ok, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Mamá, cómprele unos guantes.
Cumple. Entonces yo le dije, mi amor, ¿querés? O sea, ¿intentarías lavar los platos con los guantes? Sí. ¿Ok? Vamos a anotarlo. Hicimos una hoja, vamos a anotarlo y vamos a probar. ¿Ok? Entonces siempre hay que irnos acá. Pero bueno, los medicamentos sí tienen sus efectos secundarios a corto y a largo plazo. Sí hay efectos secundarios y por eso tiene que ser medicación responsable. Ajá. O sea, la risperidona, por ejemplo, es un medicamento que utilizamos mucho, pero pueden provocar sobrepeso, problemas de colesterol, de glicemia. O sea, yo a veces tengo niños que están con una obesidad muy importante, que tienen un colesterol alto y por más conductas agresivas, a veces tengo que bajar la dosis. Porque también tengo como médico que balancear la salud y el beneficio. Entonces ahí hay una serie de cosas que tenemos que ver, ¿verdad? El niño que requiere medicamento y digamos, sí lo puede beneficiar, pero también tenemos la responsabilidad de ir monitoreando los efectos secundarios. Muy bien. Bueno, yo creo que cubrimos todo lo que queríamos cubrir y tal vez ahora nada más cerrando esta parte, ¿verdad? De medicamentos, importante todo lo que dijimos, ¿verdad? Que no, aquí el medicamento no se trata de curar, ¿verdad? Y que no se trata de decir, le doy medicamento para que el autismo se acabe, ¿verdad? Que con la edad eso no es como que simple y sencillamente va a desaparecer el autismo, ¿verdad? Es una condición que se queda. Y creo que es importante que empecemos a hablar de aceptación, ¿verdad? Y entonces justamente ese es el próximo tema que tendremos en el próximo episodio, donde vamos a tener a la psicóloga Rebeca Zamora, donde vamos a hablar acerca de la aceptación en el autismo. Entonces, creo que podemos despedir el programa de hoy. Agradecerles a toda nuestra invitada. Muchas gracias por venir y por compartir el conocimiento y a las panelistas que tuvimos hoy también. Mucho gusto. No, muchísimas Esperamos que haya sido de gracias. mucho provecho para todos y nos vemos en la próxima. Buenos días.